El día de hoy vamos a analizar el fenómeno fiscal contable. Es decir, si bien el enfoque empresarial, que es la especialización en la que estamos nosotros trabajando, tiene unos objetivos muy concretos, propiamente estudiar y analizar los diferentes ámbitos jurídicos en los que se desenvuelve el ente abstracto denominado empresa, principalmente privada. Debemos de estudiar el día de hoy los elementos fiscales en los que se ve envuelta la empresa y propiamente el aspecto contable. Muy bien. Entonces, hoy pues es la presentación de nuestra materia. ¿Qué vamos a estudiar? ¿Qué vamos a ver? Y lo más importante, ¿cómo lo vamos a ver? Como les decía la clase anterior que nos conocimos, pues vamos a trabajar desde un enfoque jurídico el aspecto contable. Si queda claro, nuestra materia se llama Derecho Contable. Y es así, bueno, el contador pues lleva una contabilidad, pero yo no me voy a meter en eso. Yo no les voy a enseñar cómo se hace un libro de mayor o, o cuestiones por el estilo. Lo que nosotros vamos a analizar son la relación jurídica tributaria en la que se ve inmiscuida la empresa. ¿Queda claro? Y partiendo de ello, los aspectos de contabilidad desde el plano jurídico para evitarle responsabilidades a las empresas. Muy bien. Pero, pues nos piden que vayamos estableciendo un bosquejo histórico, ¿no? ¿Cómo surge esto? Y fíjense que es importante estudiar los antecedentes de las figuras jurídicas. ¿Por qué? Porque piensen ustedes lo siguiente. Eduardo, ayúdeme con esta pregunta. Si yo le dijera, Eduardo, ¿qué es el matrimonio? ¿Qué me contestaría? Creo que tiene problemas, Eduardo. Edgar, ¿me puedes ayudar? Sí, profe, ¿puede ser la unión de dos personas físicas? Ok, pero tal vez necesitaría precisar mi pregunta, ¿no creen ustedes? Sí, Porque si yo le digo, Eduardo, ¿qué es el matrimonio civil en la Ciudad de México en el año 2023? ¿Me podrá dar una respuesta un poquito más concreta? Posiblemente sí. Yo creo que sí, sería más amplia y podría como hasta intervenir temas de género o de identidad sexual. Pero Eduardo, usted mismo, y si yo le preguntara, ¿y qué es el matrimonio o cómo fue el matrimonio en la misma Ciudad de México, pero en 1980? ¿Será lo mismo? No es diferente. Y justo por ello es esta primer clase introductoria. Toda categoría jurídica vamos a necesitar forzosamente elementos. Uno, una sociedad. ¿Están de acuerdo que el derecho carece de sentido si no es en la sociedad? Dos, un momento determinado. ¿Están de acuerdo? Es un contexto. Y tres, normas jurídicas vigentes. Y así, bueno, yo acabo de dar un ejemplo, pues a lo mejor algo burdo. Y haciéndolo incluso todavía más. Si yo le preguntara, señorita Tania Salas,
¿Es lo mismo o qué correlación existe entre el matrimonio en el antiguo derecho romano con el matrimonio en la Ciudad de México en el año 2023? ¿Qué me contestaría? Mm, Probablemente que se involucran dos personas. Ok, concuerdo, ¿qué más? Mm, Ay, no sé. Porque, por ejemplo, un acuerdo de voluntades probablemente no. Probablemente anterior, bueno, o sea, en esa fecha, tal vez había una persona que, pues sí, no lo quería. Y aparte, antes se veía más como, em, como que o sea, la mujer era como un objeto, por ejemplo. Entonces, yo creo que ahorita sí sería como Pero en el lo derecho, más similar. eh, pero en el derecho romano la mujer ni siquiera le tomaban la opinión, no era ni persona, ¿o sí? Ajá, a eso me refiero, que por ejemplo, en ese tiempo pues no se tomaba en cuenta, o sea, era como más una cosa y era como, o sea, hablábamos más como un poco de propiedad y ahorita pues obviamente eso no es. Bueno, creo que no, que nunca en el matrimonio se habló de que la mujer fuese propiedad del hombre, por lo menos en Roma. Pero habría que checarlo. ¿Por qué hago esta pregunta? Ahorita te doy la palabra, Aranza. Porque vamos a hacer lo mismo en el plano de lo fiscal. ¿Cómo era el tributo? ¿Cómo surge la idea y cómo llega acá? Pero ¿por qué seguimos utilizando entonces la institución jurídica si ya no es lo mismo? Pues tendrá algo que todavía se parezca a lo que ocurrió allá, ¿no creen? Porque pues, me atrevo a decir que, no sé, bueno, habría que analizarlo, pero pues muchas de las instituciones jurídicas que tenemos al día de hoy aparecieron hace más de 20 siglos, ¿no? Habrá que ver qué pasó. ¿Qué me quería comentar, Aranza? Justamente lo que acaba de decir, o sea, que yo le encontraría de similitud que desde esa época es una institución jurídica, o sea, desde esa época se instituyó y es como la institución del matrimonio y aunque ha tenido sus variaciones a lo largo de los años y ahorita puede ser diferente a como inició, pues sigue siendo una institución jurídica y como de las más importantes en la sociedad. Sí, sí, reitero, hay que ver, por eso le digo que necesitamos los elementos. Una sociedad, un tiempo con contexto y un sistema jurídico para analizar. Aquí tenemos que hablar de cómo inicia esta idea, pues del derecho contable y del derecho contable de las empresas, que es lo que nosotros vemos. Obviamente la figura de la empresa es una cuestión de una institución de relativamente creación muy pronta, ¿no creen? En Roma creo que no se hablaba de empresas, ¿o sí? Pero en Roma ocurren varias cuestiones. Primero, se establece la idea del tributo. En nuestro país hablamos de derecho fiscal. En otros países se habla de derecho tributario. Y vamos a analizar el por qué. ¿A qué le suena a ustedes la palabra tributo? ¿Con qué se lo comen? Pues más como incluso a dioses, ¿no? Un tributo a los dioses, por ejemplo, si pensamos en el pasado. A ver, perdónenme, se me encimó un poquito, Alicia. Perdón, que tributo me suena más como un tributo hacia incluso los dioses, ¿no? Hablando ya de épocas pasadas. Claro, claro, pero me está utilizando la palabra que quiero definir en la definición. ¿Qué es el tributo? Pues el tributo que le doy a los dioses, maestro.
Cuando yo ando tributando y que me tributan y luego les retributo y luego tributamos todos y tributábamos bien, ¿pero qué será tributar? La idea, ahorita quiero idea, no se preocupen, ahorita estamos en el plano de las ideas. ¿Cómo a qué les Un suena? ofrecimiento. Perdóname, digo, ahorita te doy la palabra. Ok. Nayeli, por favor, García. Dar un pago. Dar un pago. Ok. Edgar. Un sacrificio, una reverencia. Ok, va de la mano con lo que nos dijo Alicia, ¿no? Daniel, Isaac. Una contribución en dinero o en especie para un fin en particular. Ok, ya es una concepción más moderna lo que usted nos está diciendo. Tania. Yo lo vería como algo que das a cambio de otra cosa que recibes. Ok. Por ejemplo, Deme más contexto, por favor. por ejemplo, antes, no sé, daban un cuerpo humano en tributo a que les dieran agua, o sea, que lloviera, ¿no? Por ejemplo. Ok. Entonces, creo que es como un intercambio. Pero me gusta lo que manejó Alicia y Edgar, me parece. Regrésense ustedes a esta Roma primitiva y a las ciudades, a las polis griegas, que son como que los antecedentes más remotos que tenemos de civilización, ¿concuerdan? O bueno, la antigua Babilonia y Egipto. Todos tenían en común algo como lo que me dijeron ustedes. El tributar como que nos da la idea de una cuestión sacramental, ¿no? Como que tributo y sacrificio van de la mano y siempre se realizan a un ser superior. ¿Cómo nos acaba de decir Tania? Yo mato este becerro para que llueva. ¿Sí o no? Tiene una concepción un poquito más mística. Piensen ustedes, estas civilizaciones antiguas tenían normalmente estructuras similares. El gobernante, el líder de la tribu, del estado, de la ciudad-estado, era líder, era autoridad civil, era autoridad militar y era autoridad religiosa. ¿Concuerdan conmigo? Sí. Y ahí tenemos un triburato. ¿Se dan cuenta? Y suena de la mano con un tributo. Ahora pensemos esto. Estas sociedades, el hombre en su conformación más primitiva, antes de formar ciudades y demás, pues piensen ustedes, ¿no? Tenemos que analizar, dependiendo la concepción de la creación del Estado, de la cual usted sea partícipe, ya sea Rousseau, ya sea Hobbes, ya sea Locke, usted puede decir, bueno, el hombre era bueno por naturaleza, decide crear el Estado para optimizar sus funciones, desde el punto de vista de Rousseau. Pero ya creando el Estado, pues el Estado necesita capital, ¿no? ¿O cómo va a cumplir las funciones del Estado? Y eso que se descubrió con pequeñas tribus que después hicieron ciudades, ¿al día de hoy ha cambiado? ¿Qué piensan? ¿El Estado sigue necesitando dinero de nosotros o no? Sí. Sí, ¿Sí? pues. Dime, Diego. Sí. No, sí, era eso. Es cierto que, pues sí, el Estado se sostiene de las contribuciones o el tributo que damos los ciudadanos. Vamos a ver que en México decimos tributo, perdón, contribución. ¿Por qué? Porque esta idea que ahorita tenemos en la mente de yo mato un becerro para dárselo a Dios,
Y la idea del tributo siempre trae como que inmerso un sacrificio, ¿no? Una cuestión de sangre, de dolor. Vamos a ver cuándo cambió en la misma evolución. ¿Alguno de ustedes tiene HBO Max? ¿Sí? Tania, Sí. Aranza, Brenda. ¿Y en esta plataforma ustedes han visto la serie Rómulos? No. Justo habla de la formación de Roma. Y si ustedes ven el primer capítulo, van a encontrar justamente esto que les estoy diciendo. 13 tribus que vivían juntas y deciden formar un solo líder. Y van a ver que en la asamblea, cuando se está decidiendo esto, se discute y se impone ese tema. Bueno, ¿y cómo le vamos a pagar los tributos a este líder? Si tienen oportunidad, denle una checadita, es en el primer capítulo, a medio capítulo, cuando más ocurre esto que les platico. Pensemos que fue evolucionando, primeramente en el derecho romano, ya situémonos en Roma, dejemos Grecia un poquito de un lado, y vamos a ver que en Roma, pues lo primero que se estableció fue la monarquía, después la república y al último el imperio. En estos periodos vamos a encontrar que el Estado empezó a reglamentar esta cuestión de los tributos. Pues me tienes que pagar para poder tener servicios, para poder tener ejército, para poder darte protección. ¿Sí me explicó? Para poder hacer la guerra. Porque recuerden que estamos conquistando. Y una vez que conquistamos nuevos territorios, estos nuevos territorios nos tienen que pagar tributo. Pero ¿qué pasó? Como ustedes se imaginarán, pues es lógico y natural que el sujeto obligado a pagar el tributo quisiera eludir su obligación, ¿no? O pagar de menos. Les pregunto, ¿a ustedes les gusta pagar impuestos? No, No, ¿verdad? ¿Y cuando pueden pagan de menos? sí, Y se dan cuenta, entonces no hemos evolucionado tanto, ¿sí? Pues lo mismo pasaba en Roma. Es lo mismo hoy, siglo XXI, que SAT llegue y le diga a Adrián Polanco, me tienes que pagar 5,000 pesos de impuesto. Y voy a decir, no, 1 peso es mucho. ¿Están de acuerdo? Es más, devuélveme a mí. Lo mismo le pasaba a Semproni. Y entonces el Estado se vio con un problema. Ok, ya tenemos la idea que yo soy Estado y el representante, la cabeza, el jefe de la tribu o en su momento el monarca, el emperador o el tribuno, pues era el soberano, ¿recuerdan? Y él era representante de los dioses en la tierra. Entonces me tienes que dar mi tributo. Pero bueno, pues con todo y que esa idea de que yo tengo una especie de divinidad, pues, fíjense, en la casa de ustedes ponen ofrenda de Día de Muertos, ¿o ya no? Sí. Sí. Ok, Sí. sí. Brenda, Carmen. ¿Y cuando usted era niñita, alguna vez se le ocurrió ir y robarse una fruta de la ofrenda? Sí, se me ocurre. ¿Y le dijo algo a su mamá? Sí, bueno, mi mamá me regañó. Ok. Y viene como a colación, ¿no? ¿Qué hacemos nosotros con nuestra ofrenda? ¿Qué estamos haciendo? Para nuestros muertos, ¿qué es? Les estamos haciendo un tributo, ¿no? Entonces dense cuenta ustedes
que el Estado se fijó, dijo, bueno, a ver, es que no me están pagando lo que me tienen que pagar. Todos siempre buscan, incluso del altar se lo llevan. Y surgió la ciencia contable. Se dieron cuenta de la necesidad de contabilizar los ingresos que tenían los ciudadanos. ¿Por qué? Pues porque de nada me sirve establecer tributos si no los puedo recaudar adecuadamente. Y entonces viene la figura de la contabilidad, que reitero, no se crea en Grecia. Hemos encontrado, bueno, se han encontrado testimonios en papiros, en jeroglíficos egipcios, en la antigua Babilonia, con los sumerios, en el antiguo Japón, en China, en civilizaciones muy antiguas, ya se veía el modo de contabilizar las cosechas, posteriormente el dinero, las cabezas de reses, en fin, cualquier cosa que se considerara riqueza en el lugar correspondiente. Y con esta conformación de la contabilidad, pues no basta con que se cree la ciencia, sino que se creó la obligatoriedad de todos los sujetos a llevar una contabilidad. ¿Se dan cuenta? Entonces podemos decir que el derecho contable es una ciencia independiente. Surge de manera autónoma para resolver una necesidad de una sociedad en un momento y en un tiempo determinado. No es apéndice de ninguna otra rama del derecho. ¿Estamos? Pero está en una intersección, está interrelacionada con muchas otras ramas del derecho jurídico. Es decir, yo no puedo concebir al derecho contable sin el derecho fiscal. ¿Concuerdan conmigo? Como tampoco con el derecho de las finanzas públicas o con el derecho financiero. Es decir, derecho fiscal se encarga de estudiar el fenómeno de cómo voy a recaudar. ¿Será importante el derecho fiscal y el derecho contable que vayan de la mano? ¿Qué piensan? ¿Cómo le ayuda el derecho contable al derecho fiscal? A ver, ¿quién me da una respuesta? Varios de ustedes me dijeron que trabajan en áreas de fiscalización, ¿no? O bueno, lo que les venga la idea, ¿cuál sería? ¿O no se Pues ayudan ayuda a con generar nada? todos los documentos contables, ¿no? Mándeme, Rolando. Ayuda a generar todos los documentos fiscales necesarios para llevar una buena contabilidad, comprobantes y demás. Ok. Ángel, dime. Yo creo que también tendría que ver, profe, con esta parte de tener el respaldo de los movimientos que se hacen, ¿no? Tener una comprobación de los movimientos, egresos, ingresos, balances, y que todo cuadre de acuerdo a lo que estamos declarando, que serían para facultades de fiscalización de la autoridad, ¿no? Exactamente. Me parece a mí que el derecho contable, una de las funciones es, ¿sí me estás pagando lo que me tienes que pagar? Sí, ¿no? Más o menos, porque el fiscal pues, se encarga de recaudar. Dígame, Diego. Sí, se me ocurre, bueno, el derecho fiscal podría ser el qué voy a recaudar y el derecho contable el cómo lo voy a recaudar.
Es una duda que tengo. A ver, otra vez. Sí, bueno, se me ocurre, es una duda, si el derecho fiscal es el qué voy a recaudar y el derecho contable el cómo lo voy a recaudar. Bueno, derecho fiscal se encarga de recaudar y cómo recaudar. Y el contable me ayuda para ver que recaudo lo que debo recaudar. Ok, muchas gracias. Sí, ¿No? era Para una duda. servirle, para servirle. Daniel, Isaac, dime. Sí, yo creo que es una herramienta que sirve para calcular cuánto deben de pagar de impuestos los ciudadanos, ¿no? Que sea proporcional a sus ingresos, y esto precisamente se lleva a través de la contabilidad de cada uno. Ok, sí, bueno, también Y en estoy de ese, acuerdo. y en ese margen, pues ya se establecen las leyes fiscales para que sea proporcional para cada estatus económico, ¿no? Habrá que analizarlo, pero van relacionados. Aranza, dígame. Sí, pienso que la contabilidad te ayuda a cumplir con tus obligaciones fiscales. O sea, la parte fiscal pues te va a decir qué es lo que tienes que pagar, y si tú tienes tu contabilidad bien, sabes cuáles fueron tus ingresos, cuáles fueron tus egresos, qué fue deducible y qué no, pues ya sabes cuánto pagar, y en determinado momento el fisco también puede llegar y decirte, a ver, voy a revisar tu contabilidad y ver que en efecto me pagaste lo correspondiente o no. Ok, estoy de acuerdo. Bueno, aquí amplió usted un poquito nuestra visión. Nos habíamos enfocado al aspecto recaudador, pero también al contribuyente le sirve la contabilidad. También para establecer si estoy pagando lo que debo de pagar. Entonces, bueno, gracias. Alicia, dígame. Aquí es una pregunta que me surge a raíz de lo que estamos comentando. Entonces, podríamos decir que la parte recaudadora, la parte fiscal, viene por parte de la autoridad, y la parte contable más bien de los contribuyentes, dícese personas físicas y personas morales. ¿Podríamos ver que es una parte de, o estoy totalmente perdida? A ver, otra vez más despacito. Sí, fiscalmente podríamos decir que la autoridad, ¿no? Es la que se encarga de recaudar. Y contablemente, más bien estamos hablando de las personas físicas y morales que llevan a cabo su contabilidad hacia la autoridad. O sea, la relación es entre siempre o no. No. Ujú. No, porque el fenómeno fiscal incluye a ambos. Ok. Al deudor del tributo o de la contribución y al acreedor de la contribución. Y el contable también. El contable nada más se encarga de ver que ambos estén cumpliendo con la relación jurídico-contributiva. Ok. Pero el fiscal se encarga de analizar todo. Ok. Sí. No quiere ver que el fiscal nada más se le aplique al contribuyente, perdóneme, el fiscal a la autoridad y la contabilidad al contribuyente, no. Porque incluso, como decían hace un momento, se puede establecer que el Estado establece un impuesto que no sea proporcional o equitativo. Acuérdense que ambos sujetos tienen derechos y obligaciones, ¿no creen? Y habrá que analizarlo, pero bueno, por lo menos ha quedado la idea de que se relaciona, que la contabilidad tiene que ver con esta circunstancia. Ahora, me están enfocando ustedes mucho el aspecto contabilidad. Ahora, trátenlo de aplicar un poquito más al derecho contable. Porque contabilidad, pues me queda a mí claro, ¿no? Hacer operaciones aritméticas para ver cuánto debo de pagar. Pero el derecho contable se encarga únicamente de eso. Podríamos decir que también son aquellas derechos y obligaciones que tienen los contribuyentes, enfocándolo más al derecho. Pero esos derechos y obligaciones, ¿qué no los establece el derecho fiscal?
Pues yo creo que ambos. Ok, ok. A ver, pero entonces, pero yo le dije hace un rato, el derecho empresarial es autónomo y todos me dijeron sí, y lo anotaron. Y ahora les pregunto, entonces, ¿cuál es la autonomía? Ah, no, pues no sé, díganosla. ¿Cuál será la autonomía? Oscar, Samperio. Pues tal vez no en este aspecto en cuanto a obligaciones, por ejemplo, de llevar contabilidad efectivamente de las personas, sino tal vez más viéndolo, por ejemplo, respecto de una estandarización, como es el uso de normas de las NIF, respecto de para cómo justamente llevar a cabo estas operaciones, ¿no? Exactamente. La norma fiscal te va a establecer, tiene que pagar el 28% de tasa, pero ya después veremos que nos van a decir en qué casos, cómo se puede hacer, operaciones, tabla de amortización y demás. Ahí es donde entra el derecho contable. ¿Sí queda claro? Dígame, Tania. Sí, justo era lo que iba a decir, que, o sea, los contadores tienen ciertas normas para poder hacer o sea, toda la contabilidad que hacen de las empresas. Entonces, aplica tanto para las empresas como para el Estado. O sea, todos los contadores tienen que seguir ciertos pasos y tienen que cumplir con ciertos estándares. Por ejemplo, bueno, hay muchísimos, pero creo que sí, o sea, es más que nada eso, cómo tiene que hacer su trabajo el contador. Eso creo que es lo que abarca el derecho contable. O sea, cómo hacer que la empresa entregue, no sé, a lo mejor haga sus estados financieros o cómo los calcule y todo eso. Eso sí tiene una determinada normativa. Profesor, Dígame. Estoy sí, analizando lo que me decía, pero dígame. así es. Sí, exactamente. De hecho, yo coincido con mi compañera. Yo también considero que el derecho contable se refiere estrictamente a la actuación de los contadores, que obviamente debe de, pues, estar fundamentada en derecho, ¿no? Pero sin embargo, esta legislación es un poco más específica para pues su actividad profesional. Por ejemplo, me parece que hay unas reglas que aplican para los contadores, no recuerdo cómo se llaman, pero incluso este tipo de normatividad hasta tiene la forma en la que van a calcular los impuestos, ¿no? Entonces, considero que esta relación de derecho contable es específicamente a la actividad propia de un contador. Pero ahí es donde tengo algunas consideraciones. O sea, entonces el derecho contable nada más se le aplica al contador y la empresa. No, claro que no, o sea, exactamente, o sea, obviamente aquí lo que va a hacer el contador es pues velar ya sea por la contabilidad de la persona física o en el caso de los contralores, ¿no? Que los contralores pues que es una rama más específica de los contadores y pues velan específicamente ya pues por el haber financiero de una empresa. Entonces, siento que se refiere el derecho contable un poco más a eso porque está abarcando la legislación junto con el haber financiero y económico y la rentabilidad de tanto de personas físicas como de personas morales. Por eso concuerdo con el comentario de mi compañero. Ok, bueno, muchas gracias. Pensemos lo siguiente. ¿Cuál es el objeto, digamos, general de la contabilidad? Vamos a decir, grosso modo, pues que es informar respecto de la situación de la empresa, los resultados financieros que ha obtenido esta empresa y las causas de dichos resultados. Obviamente, esto pues, se le va a informar o la obligación de informar es
bipartita, ¿concuerdan? Le tengo que informar a la empresa o al contribuyente y en su momento, si me lo requiere la autoridad, a la autoridad, cuando me ejerza facultades de comprobación. ¿Concuerdan conmigo? Ahora, ¿cómo se hace? Ahí viene el tema. Hasta ahí estamos hablando de contabilidad per se. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues a través de, puede ser de cuentas anuales, de trimestrales, de semestrales y demás, y por medio de balances, de estados de cambio de patrimonio neto, de información de pérdidas y ganancias, y pues de la memoria de los estados financieros o estados de cuenta previos. Y aquí, en este plano, es donde entra la reglamentación jurídica. ¿Cómo lo va a hacer el contador? Es decir, ¿concuerdan conmigo que un estado financiero, hay ocasiones que la ley nos pide que lo haga un contador público certificado y hay otros casos en donde lo puede hacer un contador público que no sea certificado? ¿O no saben de qué le estoy hablando? Sí, dime. Sí. Mándeme. Sí, según yo depende de si son auditados o no. Exactamente, si tienen la obligación de ser auditados o no. ¿Y eso dónde lo sacamos? En la norma fiscal, en la ley del impuesto sobre la renta, en la ley del IVA, etcétera, etcétera, en los regímenes fiscales y demás. Pues esta cuestión es el derecho contable. ¿Se dan cuenta cómo se unen ambos? La ciencia contable, que se encarga de decirnos, informarnos todos los aspectos que les acabo de decir, y la norma jurídica, que se encarga de establecer tiempos, plazos, obligaciones para el contribuyente. Si no se hace de ese modo, pues aunque patalee, no se tendrá por hecha mi aclaración o rendida mi cuenta. ¿Queda claro? Sí. Piensen ustedes. La declaración anual, de acuerdo con la miscelánea fiscal, la tienes que realizar vía electrónica. Y utilizando el programa, no me acuerdo ahorita ya ni en cuál vamos, voy a inventar Conta.3. Les pregunto, usted puede ser contador, usted puede sacar sus números y todo en orden, pero si no lo realiza en la forma que se lo está pidiendo la norma, ¿le tendré por presentada su declaración anual o no? No. Y aquí viene el aspecto contable, jurídico. Poco a poco se va estableciendo que, bueno, se ha ido estableciendo una responsabilidad solidaria del contador. En menos de 5 años para acá ha cambiado muchísimo esto. ¿Sí lo han notado? Hoy en día, abogados y contadores somos responsables de las políticas de planeación fiscal de una empresa. ¿Sí sabían eso? Es decir, si Edgar lleva la contabilidad de una empresa y diseña una estrategia financiera fiscal para este ejercicio y resulta que la misma se considera como sospechosa o incluso de defraudación fiscal, Edgar ya se vuelve responsable solidario. ¿Sí sabían? Usted sí, Edgar. Sí, profe. Ok, pero esto no tiene mucho. Anteriormente el contador pues,
podía no presentar las declaraciones o clavarse el dinero del impuesto, y hasta que le caía la auditoría a la empresa se daban cuenta. Entonces, en todo esto es donde va entrando el derecho contable, con la finalidad que la empresa tenga unas finanzas sanas y que el Estado recaude lo que debe de recaudar. ¿Quedó claro el contenido temático del derecho contable? Sí, maestro. Sí, claro. Perfecto. Ahora bien, les mandé al chat un documento. ¿Estoy en lo correcto? Sí. Voy a suplicarles que le den que le den lectura al documento. Creo que son 5 páginas. Es la alegoría de la caverna de Platón. ¿Para qué quiero que la lean? Para que establezcamos de un modo gráfico, si ustedes gustan, el camino o los estados del conocimiento. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque en la especialización nuestra obligación es llevarlos a un estado de mayor conocimiento. Entonces, por favor, denle una lectura. Vamos a hacer una lectura guiada. Léanla y el día martes le dedicamos al inicio de nuestra clase un poquito nada más para que ustedes me digan qué aprendizajes traen de ahí. Platiquemos un poquito al respecto y posteriormente continuemos con el resto de nuestra clase, pero ya estableciendo un acuerdo argumentativo. Es decir, en qué plano vamos a ir desarrollando todo nuestro semestre el derecho contable. ¿Queda claro lo que pido? Sí. No me tienen que mandar nada por escrito, ni mucho menos. Es únicamente para platicar. ¿Sí queda claro? ¿Me está hablando a mí, Alicia, Perfecto. o se está despidiendo alguien? Sí, maestro. Ok, es que vi que me levantaron la mano, pero creo que están despidiendo. Bueno, ¿alguna duda al respecto entonces? Nada. No. Muy bien. Bueno, pues vamos a suspender nuestra clase. Hoy tengo otra diligencia, entonces vamos a suspender unos minutos antes y nos vemos por acá el próximo martes. Tengan un excelente inicio de semestre, muy bonito fin de semana y los veo con muchas ganas el próximo martes. Descansen. Gracias. Hasta Descansen. luego. Ahí. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Bien. Profesor.